vimos Mucinariasis. Era también un geohelminto, igual que Ascaris, sin embargo, con algunas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades de Mucinarias? Que ya pueden ingresar por la piel. El estadio infeccioso ya es una larva, ¿no? Entonces ya hay una diferencia con estos geohelmintos. Y esta es otra parasitosis que es muy importante porque este es capaz de causar la muerte de las personas, sobre todo en el mundo de los niños. Entonces es necesario tener un conocimiento pleno de esta parasitosis. Entonces, ¿qué es la Strongyloides? Geohelminthiasis, nuevamente es un geohelminto, del intestino delgado caracterizado por síntomas pulmonares y digestivos. O sea que este sí pasa necesariamente por pulmón, siempre. Y además síntomas digestivos. Y está relacionada a inmunosuprimidos. Es frecuente en carne, en carne y en. Entonces el agente etiológico es el Strongyloides stercoralis. Este es el agente etiológico de esta enfermedad. Vamos a ver cómo es este gusano. Esta es la hembra. Mide más o menos 2 milímetros, un poquito más. 2 milímetros, pequeñito. Entonces recuerden cuando hemos hecho Ascaris 20, 25, 30 centímetros. Tricocéfalos 5 centímetros. Mucinarias 1 centímetro. Y estas ni siquiera llegan a centímetros, 2 milímetros y algo más. Entonces, esta es la hembra, recta, cutícula lisa, termina en punta, tiene boca, esófago. Se suele ver huevos en su interior generalmente. Entonces, esta es la hembra y no pongo el macho, porque solo la hembra es parásita, el macho no es parásita, ¿sí? Solo la hembra. Y es una hembra que se llama partenogenética. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de colocar huevos fértiles sin presencia del macho. Bien. Entonces, acá para que vean la comparación del tamaño de la hembra, viendo que hay unos huevecillos, se puede ver acá. Y este es el macho, más pequeño, pero el macho mide 1 milímetro, un poquito más. Es muy pequeño, pero no es parásito. Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Es de vida libre en el suelo. Bien. Este es las larvas. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado las larvas de Mucinarias, larvas filariformes, y que dijimos que tenían un esófago corto, una cola en punta, y no solo eso, sino que también dijimos que esta estaba cubierta por una vaina? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Sí. Y entonces, y mide más o menos 500 miles. Pero esta larva filariforme de Strongyloides es un poco diferente. En primer lugar, no tiene esa vaina. Unos dicen que sí la tiene, pero que esta vaina está, digamos, unida a la larva, que no se distingue, no se puede ver. En las Mucinarias sí se ve claramente la vaina, transparente. Aquí no. Y otra cosa, el esófago ya no es corto, sino bastante largo, y termina en una muesca, una cola hendida, dice. ¿Qué quiere decir? Que no es en punta como acá, sino que es más o menos así. Así termina la cola, como que si se hubiese quebrado. Y eso es una característica importante para distinguir, ¿ya? Entonces, esa es la larva filariforme. Pero ¿cómo es estas son larvas 3 filariformes? ¿Cómo es la larva rhamnitoria? O sea, la primera, la larva 1. Es así, 250 micras, como en las Mucinarias, exactamente. Pero, ¿se acuerdan que en las Mucinarias dijimos que tenía una boca profunda y un primordio genital pequeño? Acá es al revés. La boca es corta, miren acá, y acá viene el esófago bulboso que es característico de las larvas rhamnitoides. Y el primordio genital que está acá, grande, evidente. El primordio genital, hemos dicho que va a ser en el futuro
¿Qué se desarrolla a partir de esto? El aparato genital, ¿no? Bien, entonces ese es el primordio genital grande, evidente. Entonces es fácil de ver estas larvas. Larvas reproductoras. Entonces en el diagnóstico vamos a ver larvas reproductoras. Pero estos son los huevecillos. Estos huevecillos son, ¿a qué se parecen? ¿A cuál de los que hemos estudiado? A un cinario. Entonces es bien parecido, solo que no tiene el mismo tamaño, es un poco más grande, pero es bien parecido. Entonces ese es el huevo. Pero no se preocupen porque no van a haber huevos de estructuras. ¿Por qué? Porque la hembra vive dentro de la mucosa intestinal. No está lejos. Coloca huevos dentro de la mucosa intestinal. Y los huevos eclosionan dentro de la mucosa intestinal. Y de ahí sale una larvita reproductora que sale a la luz. O sea, huevos no vamos a ver. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ver un caso, me gusta comentarlo porque es interesante, sobre todo por la participación de los estudiantes. Es un paciente de 8 años procedente de La Joya. ¿Conocen La Joya, no es cierto? Hay chacras. Su madre es, que se llama peón de chacra, trabaja en el campo. Y su padre ha fallecido y solo tiene un padrastro, nada más, ¿no? Esa es su familia. Y entonces llega al hospital Olinichi porque presenta tos, expectoración hemostólica, tiene diarrea, ¿no? Crónica, desnutrición, y entonces lo hospitalizan, le hacen una radiografía, una imagen muy rara, pero dicen los pediatras le piden beca en disputa, porque es la joya zona de tuberculosis, entonces le piden beca en disputa, examen de todo negativo. El examen de disputa negativo, le hacen 2 veces, 3 veces el beca negativo. Entonces, al ver esto, los pediatras de ahí dicen, es que los niños a veces la expectoración no es buena y lo que eliminan es saliva y ahí no hay el BK. Entonces, vamos a empezar el tratamiento con isoniazid, todas las drogas para la tuberculosis, ¿no? Y entonces el niño recibe la dosis o el tratamiento para tuberculosis 3 semanas y nada, sigue igual o peor. Entonces el interno de medicina, que es de nuestros alumnos, comienza a revisar su historia. Eso deben hacer ustedes también. O sea, preocuparse de sus pacientes. No lo que les digan los médicos, sino ver también qué cosa puede ser, porque él no está respondiendo al tratamiento. Y comienza a revisar su historia, examen de ese negativo, todo. Y encuentra el hemograma 30% de eosinófilos. Entonces se acuerdan de parasitología y dice, debe ser una parasitosis. Entonces, sin decir nada a los asistentes, les dice el chico, colecta una muestra de heces en un frasquito y me la lleva al laboratorio. Apenas lo veo, larvas abundantes de estas larvas parasitológicas, típicas. Comienzo a mover más y encuentro huevos, así como estos. Pero yo digo, estos huevos parecen ulcinarias, puede ser, ¿no? Que tenga estrongiloides ulcinarias, pero eran un poco grandes, ya me llamó la atención. Después muevo y encuentro hembras y restos de mucosa. Este niño estaba destrozándose toda su mucosa del duodeno, a tal extremo que ya salieron los huevos, salieron las larvas, salieron las hembras, todo. Y si no recibía tratamiento, este niño se iba a morir. Y entonces, ¿por qué se iba a morir? Porque es un niño inmunosuprimido. ¿Por qué es inmunosuprimido? ¿He dicho algo de inmunosupresión? ¿Qué dice? Sí he dicho. ¿Qué he dicho de inmunosupresión? Desnutrición. Está desnutrido. Y entonces, si no era tratado, entonces inmediatamente le avisé al interno, fue al hospital, le dieron su tratamiento y a las 2 semanas ya se iba a su casa sano. Bueno, con todavía su desnutrición mejorando, ¿no?
pero se acabó la tos y se acabó la tuberculosis. Entonces, esa es la única vez que he visto en mi vida huevos de estrongiloides y hembras. Bueno, hembras se suele ver en biopsia, pero así en las heces, ¿no? Lo cual no se debe. Entonces, ¿qué quiere? Que en el examen de heces que vamos a encontrar, normalmente larvas reproductoras, nada más. No se encuentran huevos, no se encuentran otra cosa. ¿Está claro? Que es diferente a los otros parásitos. Bien, ¿cómo es el ciclo? El ciclo es un poco complejo en realidad de esta enfermedad. Después lo revisamos acá. Vamos a hacerlo a mano, como dice. Imaginen que esto es el intestino delgado, ¿no? Y acá el intestino grueso. ¿Dónde vive la hembra, hemos dicho? El duodeno principalmente. Acá están las hembritas. Ahí va a haber en el duodeno, en la mucosa, dentro de la mucosa. Entonces colocan huevos, de los huevecillos ahí. De esos huevos van a salir unas larvitas. Y estas larvas salen a la luz. Acá está la luz. Y esta es la larva 1, radictoide, ¿no es cierto? Esta larva 1 radictoide atraviesa todo el intestino y sale con las heces. Larva 1 radictoide. Entonces, ¿cuál es el estadio de salida? Larva 1 radictoide. Esta tiene que caer al suelo por el fecalismo. Entonces, cae al suelo y en el suelo se va a convertir en larva 2 radictoide y luego en larva 3 filariforme. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que requiere esta larva para desarrollar hasta larva 3 filariforme? ¿Qué dijimos? Creo que no aclaramos bien eso en mucinares. Mucinares es igual que este. Primero, ¿qué tipo de suelo? No, aquí es arenoso. ¿Ya? Arenoso con restos orgánicos, ¿no es cierto? Y temperatura, humedad, sombra. En esas condiciones, en 5, 6 días, 7 días, esta larva 1 se convierte en larva 3 filariforme. Y ya es infecciosa. Entonces la larva 3 filariforme totalmente infecciosa. ¿Y cómo va a entrar esta? Digamos que esto es un pie, y entra por la piel. Uno camina descalzo y tiene termotropismo, estas larvitas rápidamente se ponen verticales y penetran al pie del zarzón. ¿Sí? Bien. Alcanzan, o sea, penetran a los vasos, van por las venas, llegan al corazón, pasan por el hígado o no pasan. No pasan. Entonces el sistema cava inferior se va, las ilíacas cava, se va al corazón, al pulmón. ¿Y en el pulmón qué va a pasar? Lo mismo que hemos visto para Ascaris o Necator americanos, ¿no es cierto? Entonces acá está el capilar, la larvita, este es el saco alveolar, se pasa acá y tenemos acá la larva 3 filariforme. Esta muda y se convierte en larva 4 filariforme. Larva 4, ¿no es cierto? Entonces esta larva 4 filariforme, que dejó su cutícula, todo para crecer y convertirse en larva 4, pasa hacia el sistema respiratorio, bronquiolos, bronquios, tráquea, epiglotis y cae al esófago y después va hasta el intestino delgado. Entonces acá está llegando el intestino delgado, ¿qué está llegando? Está llegando la larva 4, ¿no es cierto? Y esta larva 4 se convierte en una hembrita de vilanina que se mete a la mucosa, perfora la mucosa intestinal del duodeno principalmente y se mete a la mucosa. Y ahí va a colocar huevos. ¿Listo? Este es un tipo de ciclo. Este se llama ciclo de heteroinfección. Heteroinfección. También ciclo directo. ¿Qué quiere decir? Que una persona es la que elimina estas larvas y otra es la que camina por ahí y se infecta. ¿Está claro? Y entonces, eso se llama heteroinfección. Pero hay otra forma de
infección para el hombre, es la autoinfección. Por ejemplo, esta larva 1 rapitoide puede quedarse en el margen anal. ¿Cómo se puede quedar en el margen anal? La persona tiene malos hábitos higiénicos, sobre todo niños, y entonces quedan restos orgánicos, o sea, heces, en el margen anal. Y hay larva 1 rapitoide. ¿Y qué necesita la larva 1 rapitoide para desarrollar? Necesita restos orgánicos. ¿Hay restos orgánicos en el margen anal? Sí, pues las heces. Necesita temperatura. ¿Hay temperatura? ¿Hay humedad? Hay humedad. ¿Hay sombra? Sombra eterna, ¿no es cierto? Y entonces, en esas condiciones, la larva 1 rapitoide se convierte en larva 2 rapitoide y después larva 3 filariforme. O sea, la larva 3 filariforme ya se formó en el margen anal. ¿Y qué hace la larva 3 filariforme? Acá larva 2 rapitoide y larva 3 filariforme. Esta larva 3 filariforme se mete por el margen anal, por la piel del margen. Por lo tanto, las venas pudendas, qué sé yo, y se va hasta el corazón. Y del corazón al pulmón y hace todo el ciclo de luz. ¿Está claro? Entonces tenemos ya, esto se llama autoinfección. Pero esta autoinfección es externa. ¿Por qué? Porque es por la piel externa. Pero hay una autoinfección interna. ¿Cómo es la autoinfección interna? Que esta larva 1 rapitoide, a veces porque hay una lentitud en el tránsito, puede convertirse en larva 2 rapitoide y ya en el intestino grueso, larva 3 filariforme. Si es una persona normal, con su inmunidad competente, no hay ningún problema, es difícil que esa larva 3 pueda entrar por el intestino. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama premunición. ¿Qué cosa es premunición? Es un tipo de inmunidad que es incompleta y temporal. La premunición es una inmunidad incompleta y temporal. ¿Por qué es incompleta? Porque actúa solamente contra las larvas, pero no contra los adultos. O sea, a los adultos no les hace nada, pero cuando va a entrar otra larvita, ahí la detiene. ¿Se dan cuenta? Esto se ve en muchas parasitosas, ¿eh? Tengan presente eso. Y entonces, eso es una inmunidad incompleta. ¿Y temporal por qué? Porque solo dura mientras que está infectado con los adultos. Si se le da tratamiento, otra vez se infecta. ¿Está claro? Y entonces esta premonición en una persona que es competente inmunológicamente no permite, pero si es un paciente que tiene inmunodepresión, cualquier tipo de inmunodepresión ya se mete en la mucosa y logra invadir los vasos del intestino grueso. Y entonces ahí tienen la hemorroidal inferior, la hemorroidal media, superior. Si es hemorroidal inferior, al sistema cava, ¿no? Pero si es hemorroidal media, superior, va a ser sistema porta, o sea, va a pasar por el hígado. Pero igual se va de frente al corazón y al pulmón, hace el ciclo de luz. Entonces eso se llama autoinfección. Autoinfección interna. Entonces tenemos dos tipos de autoinfección, externa e interna. Bien. Pero todavía no hemos hablado del macho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el macho? Eso se llama el ciclo de vida libre. Vida libre o ciclo indirecto. Ciclo indirecto. ¿Cómo es eso? Digamos que esta larva 2 rapitoide no se convierte en larva 3 filariforme en el suelo, sino se convierte en una larva 3 rapitoide, no filariforme, porque la filariforme ya no puede alimentarse, entonces tiene que infectar. Es una larva rapitoide que puede seguir creciendo. Larva 3 rapitoide, larva 4 rapitoide, y de ahí salen hembras y machitos de vida libre. ¿Listo? Entonces en el suelo va a haber hembras y machos de vida libre. Y estos van a colocar huevos.
la hembra coloca huevos y estos huevecillos van a dar lugar a una larva 1, rhabditoide, y luego se convierte en larva 2, rhabditoide, y puede hacer este ciclo o ser infecciosa. ¿Cuál es la pregunta que tienen que hacer? ¿Qué preguntarían? Una palabra. ¿Por qué unos se convierten en infecciosas o por qué hace vida libre? Porque tienen material genético diferente. Entonces, por ejemplo, hay 3 tipos de material genético en los huevos ya está ahí el material genético y las larvas también. Entonces, vamos a tener huevos con 1N. ¿Qué es 1N? Un juego de cromosomas. Otros tienen 2N, 2 juegos de cromosomas, y 3N. Y entonces, ahí está la diferencia. 1N va a ser un machito de vida libre. ¿Ya? O sea que si esta larvita 2 tiene un juego de cromosomas, va a ser machito de vida libre. Si tiene 2 juegos de cromosomas, va a ser una hembrita de vida libre. Pero si tiene 3N, ¿qué va a ser? Parásita. Se llama hembra partenogénica, o sea que es capaz de colocar huevos fértiles sin presencia de luz. ¿Por qué? Porque tiene todo el juego de cromosomas. Y entonces esta va a colocar huevos, ¿no es cierto? En realidad cualquier huevo, ya sea los de vida libre o estos, pueden tener estas 3 posibilidades. Entonces, si el huevito que venía acá tenía un N o 2N, van a ser ciclos de vida libre, para ser hembras y machos de vida libre. Pero si tienen 3N, ya no va a ser vida libre, sino que se vuelve enfilariforme y infecta a la persona. Ese es el tema de esta parasitosis, que es complejo, ¿no? En cuanto a sus ciclos. Entonces, miren, acá tenemos que esta larva 1 rhabditoide se vuelve larva 2, y larva 3 filariforme entra por la piel, ¿no? Eso se llama heteroinfección. Pero si esta larva 1 rhabditoide se convierte en larva 2, larva 3, larva 4 rhabditoide, después hembras y machos de vida libre colocan huevos y los huevos dan una larvita que puede hacer este ciclo o este otro ciclo para infectar a otra persona. ¿Está claro? ¿Alguna duda del ciclo? ¿Se entiende? Entonces recuerden que aquí hay 3 ciclos: heteroinfección, autoinfección y de vida libre. Y la autoinfección puede ser interna o externa. Entonces, si revisamos esto, ¿qué decimos? La localización, ¿cuál es? La mucosa del intestino delgado. No es la luz, la mucosa está dentro. Por eso es importante. Luego, estadio de salida, ¿cuál es? El 1 rhabditoide. Mecanismo de transmisión, ¿cuál es? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Fecalismo. Desarrollo de suelos, estadio infeccioso, ¿cuál es? L3. Mecanismo de infección por la piel, exclusivamente por la piel. Y hace ciclo de luz, claro. La patogénesis. ¿Cómo es la patogénesis de este programa? ¿Quién causará daño? La larva, ¿cierto? La larva sí causa daño. ¿Y dónde causa la larva causa daño? Daño destructivo, inmunológico, porque es un cuerpo extraño y una respuesta del inmune o del
inflamatoria. ¿Dónde causa daño la larva? En la piel, porque ya entra por la piel. ¿Dónde más? En el pulmón, ¿no es cierto? También causa daño en el pulmón. ¿Y dónde más? En el intestino, cuando sale de los huevos y pasan a la luz intestinal, también perforan los mucosa intestinal. Entonces daño piel, pulmón e intestino, ¿no? Y entonces ese daño, ¿qué tipo de daño es? Destructivo, inmunológico. ¿Cuál es el mecanismo del daño? ¿De qué depende este daño? Depende del tamaño de las larvas. ¿Cuánto miden las larvas? 700 micras, ¿se acuerdan? La forma. ¿Cuál es la forma? Como una aguja. Estos son muy delgados. Movilidad. Enzimas, tiene enzimas proteínas. Y también depende del número de gusanos. A mayor número de gusanos, mayor daño. Luego, los adultos causan daño destructivo, sí, porque la hembra que estaba en la luz penetra la mucosa, ¿no es cierto? Para localizarse dentro de la mucosa. Entonces está perforando el intestino. Hay daño destructivo. También hay daño inmunológico, es un cuerpo extraño que está dentro de la mucosa del intestino delgado. Y el organismo reacciona con información. ¿De qué depende? Las hembras, solo las hembras son parásitas. Depende del número, entre mayor número de hembras, mayor daño, movilidad y antígenos. ¿Y los huevos causan daño? También. ¿Por qué? Porque se quedan en la mucosa, dentro de la mucosa. Toda su cubierta se queda ahí. Es un cuerpo extraño. Y entonces un daño inmuno. Entonces, miren, todos los elementos causan daño. Bien. En el pulmón las larvas pasan de L3-L4, también hay destrucción inmunológica, inmunoinflamatoria, lo que hemos dicho. Entonces, es un parásito que causa mucho daño. ¿Cuál es el problema de este parásito? Es la autoinfección. Hay autoinfección. Entonces, una enfermedad, por ejemplo, como he tenido un caso de un señor que era medio diabético, estaba controlado, ¿no? Pero era diabético. Y se paseó todos los consultorios de gastroenterología porque tenía dolor abdominal y diarrea, que no era muy frecuente, no era muy intensa, pero siempre le molestaba este dolorcito y la diarrea. Le pedí exámenes de heces, y entonces nos buscó y hicimos un examen especializado para esta enfermedad y salió positivo. Tenía larvas de estrongilosis, larvas rapitoides. Entonces le pregunto, ¿y usted es de selva? No, me dice yo vivo acá. ¿Y nunca estaba en selva? No, hace 20 años o 30 años que estaba en selva, trabajaba en selva. Y nunca más ha vuelto a selva. O sea, ese gusano estaba 20 años en el paciente. ¿Cómo es que no vive 20 años el gusano? ¿Cómo es que vive así? Porque estaba haciendo autoinfecciones permanentemente. Y entonces, como era diabético, un poco de inmunodepresión, y hacía la autoinfección interna permanentemente. Y entonces eso se ve en sus pacientes. Se pueden hacer autoinfección. Bien, veamos la clínica. Entonces, la clínica, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver principalmente un síndrome de Leber, ¿no es cierto? Siempre hay síndrome de Leber, que ya lo conocen, todos, expectoración motórica, fiebre, disnea, dolor torácico, eosinofilia. Aquí paramos. La eosinofilia que hemos visto hasta ahora es leve a moderada, excepto en toxocariasis. ¿Se acuerdan de toxocariasis? ¿Cuánto puede llegar? ¿Se acuerdan de ese caso que les presenté? 50%, ¿no es cierto? En este caso llegan 30-35%. Es eosinofilia alta. Solamente entonces toxocara y estrongiloides producen eosinofilia alta. Ascaris, ulcinarias, tricocéfalos producen eosinofilia, pero es de leve a moderada. No es alta. Entonces ya tienen dos parásitos. Vamos a estudiar 4 parásitos que tienen eosinofilia alta.
Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene más de 20% de eosinófilos, ¿qué tienen que hacer? Aparte, porque hay varios casos de eosinofilia, ¿no? Hay alergias severas que pueden dar eosinofilia alta. Hay leucemias por eosinófilos, que también dan muchos eosinófilos. Entonces, entre esos hay que hacer el diagnóstico linfocítico y parasitosis son los más importantes. Entonces, eosinofilia alta. ¿Qué más? Las imágenes de canalización, todo lo que es síndrome de síntomas digestivos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Dolor abdominal, hemos visto. ¿Por qué dolor abdominal? Porque está todo el modelo inflamado. Está muy inflamado el dolor abdominal y hay diarrea. Y además hay síndrome de mala absorción. No hemos hablado todavía. El primer parásito que hablamos de síndrome de mala absorción. Ascaris puede producir síndrome de mala absorción, pero cuando es una infección intensa y crónica, ¿no? En este caso siempre hay síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque todo el intestino está inflamado, principalmente el duodeno. Si está inflamado, hay dos hechos fundamentales. Primero, que no se producen las enzimas necesarias para la digestión. Y segundo, no se pueden absorber los alimentos, porque toda la mucosa está inflamada. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos? Se va hacia afuera. Por más que coma, siempre se debe eliminar. Y eso condiciona una diarrea, ¿no? Que es abundante, maloliente. ¿Por qué es maloliente? Porque todas las proteínas que deberían de absorberse no se absorben, se van al intestino grueso. ¿Y qué pasa en el intestino grueso? Hay bacterias que las fermentan. Y entonces va a producir gases, mal olor. Entonces, heces abundantes, malolientes y con alto contenido de grasa. Porque no se absorbe la grasa y entonces las heces están con abundante cantidad de grasa. ¿Cómo podemos saber si tiene grasa en las heces? Hay colorantes, sí, que permiten ver, pero si yo le pregunto al paciente, ¿no? Muy bien, las heces flotan. ¿Por qué flotan? Porque tienen grasa, y la grasa es menos específica que el agua, se va para arriba. Entonces tiene que jalar 2 veces la bomba para que jalen las heces, no se queden en la parte alta. Esa es una característica importante. Entonces el síndrome de mala absorción, ¿qué cosa es? Dolor abdominal, diarrea, deposiciones abundantes, malolientes, con abundante grasa y lientería. ¿Qué es la lientería? La lientería es estos alimentos sin digerir. Entonces podemos encontrar pedazos de zanahoria, se comió pedacitos de zanahoria enteras. No se ha digerido. Eso es un síndrome de mala absorción. Pero el síndrome de mala absorción se acompaña siempre de desnutrición. Entonces va acompañada de desnutrición. Esto es propio entonces de esta parasitosis. ¿Qué más? Dolor abdominal, diarrea y síndrome de mala absorción. Síndrome general. Dermatitis y desnutrición. ¿Por qué la dermatitis? Por la entrada de las larvas a través de la piel y desnutrición, lógicamente, por este síndrome de mala absorción. Bien. Esto es lo normal, ¿no es cierto? Pero hay pacientes que se complican. ¿Y cómo se complican? Con pielodesmentis. Como hemos visto en Lucinares, se rasca con la mano sucia, con la piel sucia, entonces se infecta. Y si es por estreptococo beta-hemolítico, glomerulonefritis post-estreptocócica. Y hay infección crónica, como este paciente que les he mencionado, paciente que 20 años está con la enfermedad. Y si no se le hace el diagnóstico, no se le da el tratamiento, lógicamente sigue. Pero hay otra complicación más grave que mata al paciente. ¿Cuál es? La hiperinfección. ¿Qué significa? Se da en pacientes con VIH, HTLV1, se ha demostrado esto,
uso de corticoides a altas dosis, o enfermedades inmunosupresoras, o drogas inmunosupresoras, drogas para el cáncer, todo esto está claro. ¿Y por qué? ¿Qué significa hiperinfección? Como estos hacen autoinfección, normalmente la autoinfección hace que llegue, se formen hebras, pero en estos casos es tal la hiperinfección que las larvas se van a otros tejidos. Entonces se encuentran larvas en el hígado, en el páncreas, en el vaso o en el intestino, están las larvas diseminadas, y eso puede causar la muerte del paciente, una hiperinfección. Entonces es una complicación severa en el paciente. El diagnóstico, ¿cómo hacemos? Siempre la sospecha clínica. Paciente que tiene tos, que tiene diarrea. Entonces hay que estar pensando en esta cosa. Y desnutrición. Y además la sospecha clínica va pues con la epidemiología. Si viene de cero. Ese niño que les mencioné, ¿de dónde venía? De La Joya. ¿Y La Joya es selva? No. Pero es cálida, ¿no es cierto? Y es suelo arcilloso porque es terrenos de cultivo. Bueno, arcilloso y arenoso, ¿no? Y tengo una colega que trabaja conmigo acá, se ha tenido que ir por cuestiones familiares, pero era excelente, ¿no? Y era soltera, solo se dedica a la parasitología, su vida. Entonces se fue a La Joya a ver dónde vivía esta persona. Averiguó la dirección, todo se fue. Y le encontró que vivía con su madre y una chocita, y tenía en el rincón de la chacra, ahí defecaba, era su sitio donde defecaba. Pero el padrastro era un hombre que trabajaba en Puerto Maldonado y que venía cada cierto tiempo. Y él estaba infectado. Y entonces defecaba en el mismo sitio y el niño iba sin zapatos a defecar en ese sitio. Entonces se infecta, ¿se dan cuenta? Pero estos son normalmente pacientes de SEA. ¿Quiénes? Es gente que trabaja en el campo, buscadores de oro, agricultores, recolectores de castañas, que caminan descalzos, ¿no? Entonces fácilmente se infecta. Entonces esos datos epidemiológicos son importantes. Son generalmente gente pobre, con bajos recursos económicos. El examen de esputo, ¿qué podemos encontrar? Hacemos examen de esputo, ¿qué encontramos? Eosinófobos y también larvas. Rayos X, las imágenes de condensación, el hemograma, eosinofilia alta. En el laboratorio que hacemos, el examen de esputo y el DS, el Berman. Ya les hemos explicado el Berman en la primera práctica, ¿sí? Todos saben cómo es el Berman en la plana de copa. ¿Saben o saben? ¿No? Ustedes mucho bien. Entonces, el Berman modificado en copa solo hizo el doctor Hugo Lumbreras, que ha sido director del Instituto de Medicina Tropical Juan Pumbo de Lima. El método es sofisticado, el laboratorio es un método alemán, pero él tenía que hacer muchas pruebas, entonces se compró estas copitas de vino pequeñitas, y se compró esa malla que se usa para hacer las jaulas de los pajaritos. Y entonces acá se pone una gasa y encima de la gasa las heces. Y acá se pone suero de cielo. Y esto se pone en una estufa a 37 grados por media hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Se secan las heces y las larvas tienen termohidrotropismo. Y entonces estas larvitas se tiran acá y caen todas al fondo de la copa. Se retira esto y con una pipeta se saca del fondo. Y las larvas están moviéndose, son formas fijas, móviles. Este método sirve para cualquier forma móvil, entonces, solitos, larvas.
Entonces es un método excelente. Muchas veces los métodos directos o de concentración por centrifugación o flotación salen negativos, pero este sale positivo. Tanto en esputo como en las heces. Hay otra prueba que se llama el enterotest. Cada vez se hace menos, porque la endoscopía ha ido ganando terreno. Antes la endoscopía se hacía con un tubo rígido. O sea, imagínense un tubo rígido recto. Tenía que estirar al paciente para hacer la endoscopía. Y grueso, doloroso. Entonces, muy poca endoscopía se hacía. Y los japoneses desarrollaron esta tecnología al máximo. ¿Por qué? Porque en Japón era muy frecuente, muy alta la tasa de incidencia de cáncer gástrico. Entonces, le hacían una radiografía al paciente y encontraba un cáncer. Y ya no había salvación, ya estaba avanzado, entonces dijeron hay que hacer un diagnóstico precoz. Idearon el endoscopio y cada vez más delgadito, flexible, con cámara, con pinza para hacer biopsias, con un tubo para aspirar, todo. Y entonces es lo que tenemos ahora en la endoscopía. Si ustedes van a los consultorios de los gastroenterólogos diarios, hacen 5 o 10 endoscopías. ¿Por qué? Porque ya es más fácil, ¿no es cierto? La gente tolera. Pero antes no había eso. Entonces, ¿cómo podía yo sacar contenido del duodeno sin hacer una endoscopía? Entonces alguien se ideó el enterotest. El enterotest o método de la cápsula, del hilo encapsulado, ¿no? ¿Conocen las cápsulas de gelatina para los medicamentos? ¿Alguna vez han destapado una cápsula? Se abre y sale todo el medicamento. Esas cápsulitas le ponen dentro un hilo de algodón, así bien enrollado, y le dejan un extremo libre, 30 centímetros. Entonces, esta cuerda que está dentro de la cápsula va a ser dada a un niño o un adulto por vía oral. Entonces, el paciente en ayunas toma esa capsulita, pero nos quedamos con el extremo del hilo. Y eso se le pega acá en la línea. A las 2-3 horas, esa cápsula, ¿a dónde llegó? Al duodeno. ¿Y qué habrá en el duodeno en ayunas? ¿Qué es? Sí, para las larvas, pero ¿qué normalmente? Fisiológicamente, ¿qué hay? ¿Qué habrá? ¿Qué es? ¿Nada? ¿Algo? Bilis. La bilis B, siempre hay bilis en el duodeno. Y entonces, esa bilis está pues llena de larvas, porque están saliendo las larvas del intestino a la luz y se pegan al hilo. Entonces uno jala todo el hilito, como si estaría pescando. Jala, aprieta ese hilo en una lámina y todo ese contenido de bilis está full de larvas. Es el método de la cuerda encapsulada o enterotest. Es más efectivo que el examen de heces, mucho más efectivo, porque ahí están las larvas recién saliendo. Pero, como digo, ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque ahora hacen la endoscopía, aspiran, ya encuentran las larvas, hacen biopsia, encuentran las hembras, huevos, ya es más fácil con la endoscopía. Bien. La epidemiología, prevalencia. No es tan alto como los otros parasitosos, alrededor del 30% en cerca. Y en costa menos del 5%. Aquí tenemos menos del 1% en el equipo. En ese caso es una cosa extraordinaria. Pero siempre vemos estos casos, porque vemos pacientes crónicos que vienen de ser. Siempre hay que preguntar por eso, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Factores del hombre, fecalismo, ya hemos visto, hábitos, caminar descalzo, pobreza, ignorancia del problema, inmunosupresión, acá es importante. Factores del parásito, autoinfección interna y externa. Por eso hace que permanezca el parásito. Bien, la profilaxis con la copita.
¿Qué hacemos para proteger? No queremos tener esta... Sí. ¿Ah? No, lo más importante. Tú vas a trabajar a Puerto Vallarta. Y dices, yo no quiero tener extranjeros. ¿Qué haces? Usar calzado. Si no, tú vas a trabajar. Uso de botas. Nunca caminar descalzo. Eso es profilaxis. Lo que me estás diciendo es control. No confundan profilaxis con control. Entonces, evitar caminar descalzo. Eso es importante. Entonces, ¿qué van a usar? Sus botas. Sí, van a ir al sitio, al bosque o caminar por la calle, etc. Cerca de los sitios peligrosos, botas. Entonces, el control de triples, el control es diferente. Aquí ya no hay lavado de verduras, no nada. Entra por cualquier sitio de la piel, principalmente por los pies. Y el control, ahí sí, control de fecalismo, de trimas, educación, mejorar la economía, ¿no? De la gente. No funciona el tratamiento masivo. ¿Por qué no funciona el tratamiento masivo? Porque las drogas es especial, ¿ya? No, y es no es fácil. Son pacientes complicados, hay que darles tratamientos sintomáticos, etc. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Usábamos el tiabendazol. El tiabendazol se da por 3 días. Es una droga que siempre hemos tenido problemas. No hay en el país. Yo tenía que, algún amigo que iba al Brasil, a otros sitios, me traes unas tabletitas de tiabendazol. No había. Y entonces era un problema el tratamiento. ¿Y qué es lo que se da ahora? La ivermectina. Una sola dosis. Pero ese paciente que les digo que tenía enfermedad crónica, tenía que repetirle la dosis 2 veces, porque le hice control y seguía positivo. Entonces hemos tenido que darle otra vez para que los otros controles sean negativos. Al niño le dimos tiabendazol, no había otra droga, conseguimos tiabendazol. Eso hace mucho tiempo. Ahora, antes la ivermectina no había, era muy complicado. Ese paciente que les digo, hace mucho tiempo, antes de la pandemia, bueno, se recorrió todas las farmacias. Al final, ¿qué le dimos? ¿Saben qué? Medicamento veterinario. En veterinaria usan la ivermectina. Y entonces tuvimos que calcular la dosis especial, todo un tema. Ahora hay ivermectina en cualquier sitio. Y entonces mucha gente se ha curado de sus parasitosis con ivermectina, porque se han tomado una semana el tratamiento es un día, y se han tomado una semana de ivermectina por el COVID, ¿no? No se han curado el COVID, pero sí se han curado algo. Bien. Eso es entonces. Este ya no es geoinvitro. Con estrongiloides hemos terminado todos los geoinvitros. Esto se llama enterobiasis, también se llama oxyuriasis. Es muy frecuente, les aseguro que ustedes han tenido en algún momento antes de los niños siempre. La enterobiasis, o que también se llama oxyuriasis, es un parásito de grupo. Y acá empezamos a estudiar algunos parasitosis de grupo. ¿Qué quiere decir parasitosis de grupo? Son parasitosis que se dan en lugares donde hay hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? Donde hay muchos niños, muchas personas. Por ejemplo, albergues, cunas, incluso en adultos, ancianos que están en asilos, ¿no? O cuarteles. Todos sitios donde hay mucha gente agrupada, eso es hacinamiento. Y bueno, hay hacinamiento de vivienda, hacinamiento de cuarto, de dormitorio, ¿no? Hasta hacinamiento de cama. Normalmente dormir una persona en una cama, pero a veces duermen 3, 4. Entonces, eso es hacinamiento. Entonces, esto es una parasitosis de grupo que
está favorecida por el hacinamiento. ¿Qué más? Caracterizada por síntomas alérgicos. Aquí no hay problema de intestino, nada de eso. Son síntomas alérgicos y de amplia distribución mundial adquirida de persona a persona. ¿Quién causa esta enfermedad? Esta enfermedad la causa el Enterobius vermicularis, también conocido como Opshuris vermicularis. Por eso se llama enterobiasis o también se llama Opshuriasis. Vamos a ver cómo se traduce. Este es un gusano que mide más o menos 1 centímetro. Se parece en tamaño a cuál, a los que hemos estudiado. ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de los gusanos que hemos estudiado tiene más o menos 1 centímetro? ¿Ah? ¿Cómo dices? ¿Trichuris? No, es 5 centímetros. Uncinarias. Las uncinarias miden más o menos 1 centímetro, son blanquecinos. Este también es blanquecino, pero tiene una característica importante. Miren, tiene una punta muy delgadita, ¿ya? Y tiene un esófago bulboso, con un istmo acá, esófago bulboso. Y este es el intestino acá, pegado acá, y esto que está oscuro está lleno de huevecillos, es el útero lleno de huevos. Miren, hasta donde está el esófago llega el útero lleno de huevecillos. Esa es una hembra entonces. Una hembra de Enterobius vermicularis, 1 centímetro, blanquecino, con una punta blanca, pero tiene otras características que la vamos a ver. Tiene unas expansiones alares. Vamos a ver si se ve. Este es el macho. El macho mide medio centímetro, o sea, la mitad, más pequeñito. Termina enroscado, tiene una espícula copulatriz, ¿no? Tiene cloaca, igual que los otros. Y también tiene unas espinas laterales o espinos laterales. Miren acá. Esta parte de acá adelante no se ve bien, tanto ni la hembra ni el macho. Pero miren acá sí se ve, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior, tanto de hembra y macho, y tiene estas expansiones alares, se llaman, como aletas transparentes. Y eso le sirve para adherirse a la mucosa intestinal. Se llena de líquido eso y sirve para fijarse a la mucosa, o sea, adherirse más que fijarse. Y entonces acá está esta es la hembrita, vean las expansiones alares acá, que se continúan, ¿no? Pero no se nota mucho en todo el cuerpo. Acá sí en la parte cefálica se ve muy bien. El esófago bulboso y esto es el útero lleno de huevecillos. Esta es la vulva en el caso de la hembra, ¿no? Y termina en una punta. El macho también tiene expansiones alares, el esófago es igual, en el testículo y termina acá en una espícula copulatriz. Y este es el huevecillo. El huevecillo es plano convexo, muy característico. Y en el interior ya hay una larva, que es la larva única. No hay más. Entonces miren acá, esta es una endoscopía. Ven el gusano blanquecino con una punta muy aguda, terminación de punta. Estos son los huevecillos que se ven en un método especial que lo vamos a ver, un método de Graham. Y este es un corte del gusano en el intestino, o sea, corte transversal. ¿Qué nos llama la atención? Acá tiene el intestino o esófago y este es el útero, lleno de huevos. Este es el espacio pseudocelómico, esta es la capa muscular, la capa acá en la cutícula y tiene también las expansiones alares. ¿Qué otro gusano tenía expansiones alares? ¿Recuerdan? Las larvas de Ascaris lumbricoides en el pulmón. Pero no podemos comparar un ratón con un elefante, ¿no? Este es grueso, grande y tiene intestino y tiene aparato reproductor, mientras que se llaman las larvas no tienen aparato reproductor, son
solamente intestino, y son muy pequeñitas, pues están en el pulmón. Pero también tienen esas bandas laterales, espinos laterales, ¿no? Esos son parecidos. Entonces, esto es propio de enterobios vermiculares. Y, bueno, pero esto es más grueso. Más o menos tendrá pues unos 3 milímetros de grosor. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo también tiene varias facetas, ¿no? ¿Dónde vive el gusano? Eso es importante. El gusano vive en el intestino grueso, pero está en la luz. Está, a veces se adosa la glucosa, pero está en la luz, está vivo. ¿Y qué es lo que hace en el intestino? Se alimenta y se reproduce. El macho fecunda a la hembra y después de la fecundación el macho es eliminado en las heces. Y queda la hembra. Y entonces la hembra tiene que desarrollar y después todo su útero se llena de huevecitos. Cuando ya está grávida, así se llama, una hembra grávida, empieza una migración. ¿Cómo es esa migración? Imagínense, si esto es el intestino grueso, entonces estos gusanitos están por acá, en el cielo, principalmente, en el cielo, y de ahí migran en la noche. ¿Ya? Dicen que es la temperatura del cuerpo que hace migrar a la hembra grávida. Entonces avanza por el colon ascendente, el transverso, descendente, ¿no? El sigmoides, sale hasta el margen anal. Y en el margen anal, una vez que ya han salido por el esfínter anal, empiezan procesos de colocar huevos. Se contrae y elimina un líquido lechoso, pegajoso, que es albuminoideo, parecido al albúmino, y ahí empieza a eliminar todos los huevos. ¿Sí? Tuve un compañero de trabajo que es patólogo y él tenía su laboratorio privado, y entonces iba tempranito a su laboratorio privado para revisar muestras y puso una lámina de Graham, que es la que les he explicado el Graham, ¿no es cierto?, que es de la cinta en mamá. Pone y ve que estaba una hembra y estaba en un pleno proceso de colocar los huevos. Y entonces la hembra se retorcía y empezó a eliminar un líquido espumoso, lechoso, y comenzaban a salir los huevos. Y él viendo en el microscopio, y no tenía una cámara como ahora que ustedes filman rápidamente, no tenía una cámara para filmar. Eso se pesaba, ¿no? Decía, ¿cómo no tuve una cámara para filmar cómo colocan los huevos estos gusanos? Y comenzó a eliminar gran cantidad de huevos, ¿no? Eso es lo que hace entonces en el margen anal. Por lo tanto, estos huevos se quedan en el margen anal pegados por esta sustancia adherente. Por eso que cuando uno hace el examen de se le encuentra huevos. A veces puede ser de casualidad, pero si no, no. Y entonces los huevos se quedan pegados en el margen anal. Allí son huevos inmaduros, con una masa embrionaria, cuando los colocan. Pero en el transcurso de 6-7 horas ya se forma la larva en su interior. Y entonces, en la mañana, cuando ya despierta el niño, ya están los huevos con larva 1. Y estos huevecillos se quedan ahí adheridos hasta que empieza a secarse esta sustancia albuminoidea. Se seca y se desprenden los huevos. Entonces, ¿dónde se van a desprender? A la cama, a la ropa interior del niño, ¿no? Y entonces en la cama alguien mueve las sábanas y son huevos muy livianos, como partículas de polvo. Entonces se dispersan por toda la habitación. Nosotros hemos encontrado en las ventanas, en el borde de las ventanas, huevos dentro de los dormitorios de los niños, ¿no? Y entonces se dispersan por todos sitios. Eso se llama el ambiente oxiuriótico, es decir, huevos que están en el suelo, en la cama y en los juguetes de los niños, etc. Entonces, estos huevecillos
y ya están listos para infectar a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta sustancia adherente es albuminoidea, proteína, pero es una proteína extraña. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Sensibilización del margen anal. ¿Y qué pasa si el margen anal está sensibilizado? ¿Cómo es la manifestación? Prurito. Y si hay prurito, ¿qué hace uno? Se rasca. Y entonces el niño se rasca el margen anal y recoge en sus uñas todo lo desecho. Y sus manos están contaminadas, juega con juguetes que tiene, todos están llenos de huevos. Entonces, ¿cómo se infecta otro niño? Al entrar en contacto con estos huevos que están en el ambiente oxibiótico, que están en los juguetes o en un lapicero, a cualquier elemento inanimado que contiene huevos, le llamamos fomite, son fomites, ¿no? Entonces, estos fomites están contaminados con huevos. Un niño dice, préstame tu lapicero, se lo pone a la boca y ya está ingiriendo estos huevos. Entonces, la transmisión, hay heteroinfección. ¿Qué quiere decir? Huevos que ha eliminado un niño y el otro niño se infecta, ¿no? Por cualquier. Incluso puede ser por inhalación. Si uno mueve las frazadas o las sábanas y los huevos están en el aire, uno los puede inhalar si los come. Entonces también se infecta por inhalación, o sea, no va al pulmón, sino al aparato digestivo. Y entonces se puede infectar de muchas maneras, por eso no es tan frecuente. Y una vez que ya está en el intestino, ¿qué pasa con el bebecino? Eclosión, ¿cierto? ¿Y qué va a salir del huevo? Una larva 1. Esa larva 1 va al intestino delgado, en la parte final, el hilo, se esconde en las glándulas del Lieberkühn y se forma la larva 2, la larva 3, la larva 4 y después pasa al intestino y se convierte en adultos. ¿A quién se parece este ciclo? ¿Se acuerdan? Miren, ya tienen que ir estudiando, ¿verdad? Cualquier rato viene el quiz, ¿eh? Tienen que saber todo Germinus. El primer quiz es Germinus. ¿Qué dice? La atricuriasis, o sea, tricocefalosis, que la larvita se desarrolla en la mucosa del intestino, no en la mucosa, en las criptas de la mucosa, ¿no? Larva 1, larva 2, 3, 4 y pasa al adulto, se convierte en adultos machos y hembras. ¿Está claro el ciclo? Entonces se llama heteroinfección. Pero también en esta parasitosis hay autoinfección. ¿Cómo es la autoinfección? Es el ciclo ano-mano-boca. Entonces el niño se rasca, se llena las uñas. Hemos hecho estudios de uñas de niños. Le hemos limpiado la uña y hay huevos de enteros. Entonces, después se come las uñas y ¿qué va a pasar? Se infecta, ¿no es cierto? Y hace todo el ciclo. Eso se llama autoinfección externa. Hay otra, no es autoinfección interna, pero le llaman retroinfección. Que para algunos autores no existe, para otros sí, hay una duda. Se llama retroinfección de Schubert, ¿no? La retroinfección de Schubert con ese, si me acuerdo. Retroinfección de Schubert. ¿Qué dice este autor? Que las hembras que están en el margen anal, mejor dicho, los huevos que están en el margen anal, pueden permanecer allí. Y estos huevos eclosionan en el margen anal. Y estas larvitas que salen se introducen por el esfínter anal. O sea, hacen el camino inverso de la hembra, grave. Se introducen por el esfínter anal, ascienden por el intestino grueso y llegan al cielo. Y ahí completan su desarrollo y se convierten en adultos. Eso es la retroinfección de Schubert. Como digo, no todos lo aceptan, pero hay que conocerlo. Bien, entonces, acá está posible. En doble F. Entonces repetimos, localización ¿cuál es? Luz del intestino grueso, principalmente sí. Estadio de salida,
¿Cuál es el estadio de salida? ¿Estadio de salida? No. Estadio de salida. Hembra grávida. La hembra grávida es la que sale. Mecanismo de transmisión. No tiene nada que ver acá el fecalismo. El ambiente oxidótico. ¿No? El ambiente oxidótico. Acá está, ambiente oxidótico. Estadio infeccioso. Es el huevo con larva 1. ¿No? Mecanismo de infección. A través de fumites, a través de las manos, de las uñas. Puede ser también a través de alimentos, pero no como está ahí como una lechuga, sino una manzana. Está comiendo un niño con sus manos contaminadas y le pasa a otro, ¿no? Y entonces se va contaminando. Hay heteroinfección, autoinfección externa y retroinfección de todo eso vamos a ver. Patogénesis. ¿Quién causa daño? A nivel de la piel, las hembras se quedan ahí colocando, incluso pueden morir ahí en el margen anal, o se eliminan, ¿no? Pero es el cuerpo extraño que se mueve, que causa prurito. Ese es un daño inmunoalérgico en las hembras. Y los huevos también, que quedan en el margen anal, también son cuerpos extraños que causan daño. Pero fundamentalmente, y acá no está, es este líquido albuminoideo. La albúmina es una sustancia alergizante, ¿no es cierto? Tienen niños pequeños o sobrinos. ¿A partir de cuándo se le puede dar huevo de un ¿sabes? 5 años. 5 años. ¿Qué dice? El huevo es un buen alimento, ¿no es cierto? A partir de los 5 meses ya se le puede dar. ¿Pero qué se le da? ¿La clara o la llena? ¿Ah? ¿La clara? No hay que darle la clara, ¿por qué? Porque es albúmina. Y la albúmina es alergizante. Si le dan muy temprano, se alergiza. A partir de los 7 meses ya le dan. Pero antes se le puede dar yema. ¿Por qué la yema? Porque tiene harta grasa y eso la alimenta al niño. Entonces, recuerden, siempre la albúmina es alergizante. Y esta sustancia que se pega al margen anal sensibiliza. Y ese es el principal daño. Entonces, el primer daño importante en enterobiasis no es destructivo, sino es inmunoalérgico y debido a estas sustancias. También la hembra y los huevos contribuyen, pero fundamentalmente es la sustancia lechosa. Acá está, ¿no? Secreción albuminoidea que elimina las hembras. Esto es lo más importante, esta secreción. Entonces, por lo tanto, si ese es el daño, vean acá arriba, este es el margen anal y miren la cantidad de hembritas que están ahí, ¿no? Entonces aquí hay un síndrome alérgico, ¿sí? Típico. Hay prurito anal, prurito nasal, sensación de cuerpo extraño. Y esto es el inicio de todo la molestia de los niños. Este prurito anal, nasal, porque va a dar un síndrome general. Eso va a condicionar un síndrome general. ¿Qué pasa con el niño que tiene enterobiasis? No duerme bien. ¿Por qué no duerme bien? Porque le pica toda la noche, ¿no es cierto? Está con ese prurito, se está rascando. Eso es uno de los problemas. Tiene insomnio.
Y si tiene insomnio, ¿qué pasa? Se queda dormido pues ya en la mañana, ¿no es cierto? Llega tarde a parasitología. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué más? En la clase se duerme. Y si se duerme, no aprende. Y jala parasitología. Y si jala, ¿qué pasa? Que le reprenden en la casa, en todos sitios, ¿no es cierto? Entonces este niño, de su síndrome alérgico, comienza a tener un síndrome ansioso. ¿Por qué? Porque no está bien, no duerme bien, su comportamiento no es adecuado. Además, en el colegio, ¿qué hace? Se rasca el margen anal y le hacen bullying, ¿no es cierto? Peor todavía. Entonces ya el niño no quiere ir al colegio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, como es un niño ansioso, empiezan a haber síntomas de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad? Hasta en adultos, ¿no? El bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? ¿Saben lo que es el bruxismo? El chinar los dientes. Ustedes entran a una habitación que está durmiendo un niño con psoriasis y hace rechinar los dientes, se siente. ¿Qué más? Enuresis. ¿Qué es enuresis? ¿Saben? Se hace pila en la cama. Entonces, ¿qué pasa cuando la madre se da cuenta? ¿Qué hace la madre? Le pega. Le da su palmetazo, ¿no? Cochino, que esto, que lo otro. Pero es una reacción inconsciente. No se puede reprender a un niño porque se orina en la cama. Es una reacción inconsciente que es de estrés. Y si le hacen bullying por lo que se orina, peor. ¿Sí o no? Peor. Entonces estos niños comienzan a hacer un síndrome ansioso depresivo, ¿ya? Incluso. Y si es un síndrome depresivo, después se suicida. No llegan a ese extremo. Pero tienen pues manifestaciones de esto, ¿no? Enuresis, bruxismo, tienen mal comportamiento, mal rendimiento escolar, etc. Entonces, un síndrome inmunoalérgico se convierte en un problema ya de tipo social incluso, ¿no? Porque muchos niños tienen este problema. Yo recuerdo una señora vino a consulta y todavía era una persona muy culta, que todo leía, todo sabía. Entonces viene y me dice: doctor, me han recomendado que usted es parasitólogo y que lo puede tratar a mi niño. Tengo mi hijito, tiene psoriasis. ¿Sí? ¿Cómo sabe que tiene? Porque tiene bruxismo, sabía los términos, ¿no? Y se orina en la cama, y tiene polvito anal, pero no tan intenso, me dice, pero más me preocupa su comportamiento de noche de bruxismo. Pero hay que hacerle exámenes pues, especiales, ¿no? No, ya le han hecho, el Graham, ¿no? Sí, ya le han hecho, como 10.000 veces, porque le han pedido todos los pediatras, y todos son negativos. Entonces, por eso estoy viniendo a usted, para que le dé el tratamiento. Yo no doy tratamiento, sino el diagnóstico, así de simple, ¿no? Entonces, le vamos a hacer el Graham serial, 3 días. Vino después a ver el resultado, le digo, está negativo, no puede ser, sí, ya le pedí. ¿Y cómo sabe usted? Porque yo leí en el periódico, leí en las revistas, textos, todo se sabía. Y entonces, ya, le vamos a hacer otra serie, otro serial, 3 días más. Trajo negativo. Niño, señores negativos, su hijo no tiene psoriasis. A ver, vamos a verle. Y sus hermanitos también tienen la misma molestia, porque se puede contagiar, ¿no es cierto? Y me dijo, no tiene hermanitos, es hijo único. Siempre que es hijo único ya es un problemita, aunque no lo creo. Y entonces hay muchos acá que son hijos únicos, supongo, ahora sí. Y entonces, ¿cómo se comporta con sus demás, con su papá? Porque, no me hable de ese sinvergüenza, amigo. Ya estamos en divorcio y estamos peleando. Era una familia disfuncional.
Y este niño veía las peleas de sus padres, entonces tenía angustia. Y toda manifestación de bruxismo, esto era por angustia, pero no por el enterómetro, sino por el problema familiar. Entonces yo le recomendé un psicólogo. Al principio no quiso aceptar, pero parece que se dio cuenta. Y entonces, ese es el tema. O sea, acaba la enseñanza. Hay que hacer siempre una anamnesis, siempre un examen de laboratorio bien hecho y que se llama hacer la anamnesis completa. No se da tratamiento sin diagnóstico. Esa es una clave importante. Los pediatras le habían dado tratamientos. ¿Qué le han dado? Le han dado el Bendazol, le han dado esto, le han dado esto. Por gusto. Si no hay, bueno, para sacarse el paso también, no lo haría, ¿no? Pero no se da tratamiento sin diagnóstico. Siempre diagnóstico. Complicaciones. Así como todas las parasitoses también tienen complicaciones. ¿Cuáles son? Piodermitis. ¿Dónde? En el margen. El niño se rasca a veces con las manos sucias, se hace heridas en el margen. Vulvovaginitis. ¿Cómo es esto? En las niñas puede ser que las larvitas que hacen retroinfección no hacen retroinfección, se van a la vulva y llevan contaminación del intestino, ¿sí?, del margen anal a la vulva y puede entrarse a la vagina. Se han encontrado larvas o hembras de este parásito en las trompas de falopio, o sea que han caminado y entonces arrastran bacterias, etc. y da vulvovaginitis. ¿Cómo se manifiesta una vulvovaginitis en un niño? Que tiene secreción, tiene leucotriena, mancha la ropa interior de color blanquecino o amarillento. Entonces hay que tener mucho cuidado con este niño. Pueden pensar que es una enfermedad venérea, etc., pero puede ser solamente el enterovirus. En estas niñas se puede hacer el Graham de la vulva y ahí se encuentran huevecillos, a veces larvas, ¿ya? Y que se llama, hay que darle el tratamiento. Entonces el tratamiento mata pues del intestino y también de la vulva. Entonces la vulvovaginitis en niñas es relativamente frecuente en esta parasitosis. La apendicitis, esto ni que se diga. Hace 2 semanas me llama una residente de patología. Me dice, hace un alumno acá, muy graciosa, muy despierta. Me dice, doctor, le mando una fotografía, he encontrado esto en un corte de apéndice. Se ha hecho el estudio anatomopatológico del apéndice, de una apendicitis. ¿Y qué es? Y le contesto, no sabes. ¿Cómo se aprobaba parasitología? Era un enterófilo, ¿no? Es frecuente que produzcan, o viven en el intestino grueso, se meten en el apéndice y producen, todavía queda para acá, ¿no es cierto? Ya le puse el apéndice para que vean. Se mete ahí y causa apendicitis. Es muy frecuente. Los enterófilos son apendicitis. Y localizaciones ectópicas. Hemos dicho que puede estar en las trompas de falopio, puede estar en el útero, puede encontrarse incluso en el intestino. No en el intestino, en el peritoneo. Bien, entonces, antecedentes del primero es una parasitosis de grupo, hacinamiento principalmente, ¿no? Sospecha clínica, ¿qué es esto? Prurito anal, ¿no? Niños cerrados, o vulvovaginitis, o que se duermen. Este es el método de Graham, ¿no? Con la cinta engomada y se recolectan, son los huevecillos. En adultos pues, se puede encontrar también en el margen anal de los gusanos y la vulvovaginitis. Bien, entonces ese es el diagnóstico. Y la epidemiología,
Hacinamiento es muy frecuente, prurito anal, los residuos. Esto es ambiente ofiurótico contaminado, hábitos, todo eso es importante. Prevalencia. En costa es más alto que en selva, costa y sierra es más alto que en selva. Aunque decía, nosotros hicimos un estudio casi igual, depende de la población que se estudia. Entonces, en niños hemos encontrado en colegios, por ejemplo, 60% de interés en niños de colegios pobres, ¿no? Cuando ya vamos a colegios pitucos, también hay, pero 10%, pero también tiene. Y costa y sierra. En selva también, lo que pasa es que en selva se baña mucho, en los ríos, y el baño disminuye este. Qué increíble. Un compañero de trabajo hizo un estudio y les hizo el estudio a niños que iban a ir en verano a la playa, le llaman la climática. Los niños pobres llevan grupos de niños a la playa, ¿no? O ONGs generalmente, o la iglesia. Y entonces les hizo el examen de Graham antes de que vayan, 60%. Fue a la playa y a la semana les hizo, ya estaban 30%. Y a las 2 semanas que ya están para venirse, 6-7%. ¿Cuál era la diferencia? No se les dio tratamiento, simplemente el baño diario en el mar. Eso elimina, entonces por eso vamos a ver el tratamiento de la profilaxis que hay que hacer. Bien. ¿Cuáles son los factores del hombre acá? Ya no es el hacinamiento, no tiene nada que ver el hacinamiento. El fecalismo. Lo que tiene que ver es el hacinamiento. Hábitos, ¿no?, de mala higiene, no se cortan las uñas, no se lavan las manos, los juguetes, ¿no?, peluches. Hay gente que tiene su peluche, hasta viene a la universidad, desde niño es mi peluche, nunca lo han lavado. Y está lleno de drogas, ¿no? Pobreza, ignorancia. Y factores del parásito, la autoinfección externa. Lo que mantiene la infección es la autoinfección externa. ¿Por qué? Porque el gusano, el ciclo, si ustedes se dan cuenta, el gusano entra, ¿no es cierto?, se reproduce, el macho muere después de la cópula y la hembra muere después de colocar huevos. Entonces se acaba. ¿Pero por qué no se acaba? Porque hay autoinfección principalmente. Entonces esto ya lo hemos visto. Profilaxis, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Baño diario. Una vez había mis alumnos, no acá en otro sitio, que venían muy sucios. Ya estoy viendo acá, antes no, ya estoy viendo. Gente que se ha levantado y se viene, no como la señorita que se ha lavado, ¿no es cierto? Se ha bañado. Uno tiene que bañarse. Yo soy anciano y me baño antes de venir a trabajar. Ustedes son jóvenes. Entonces, les dije, tienen que bañarse porque hay mal olor en la clase, en el aula, etcétera, etcétera. A la semana siguiente igual. Y entonces ya me amargué. Jóvenes que no se bañan, no está bien. Y entonces les dije, ya, entiendo que no se bañan. ¿Por qué? Porque no tienen pues ducha de repente, ¿no es cierto? De repente no tienen, viven en zona alejada y ¿qué se llama? No tienen una ducha, no tienen agua, te compran agua de pozo, etc. Ya, entiendo, no hay problema. Pero por lo menos tienen que hacerse el baño del avioncito, ¿no es cierto? ¿Conocen el baño del avioncito? Sí, ¿no es cierto? Las alitas y el motorcito. Eso es básico, por lo menos, ¿no?, si no hay agua. Y entonces los niños, el baño diario, si no, ¿qué tenemos que hacer? Pues está a los niños, como se queda en margen anal, en la mañana despiertan y una lavadita de margen anal, con un algodón, con un pedacito de trapito, ¿no?,
con un poquito, si es posible, jabón, si no solo con agua, bien limpiecito. Listo. Qué fácil es, ¿no es cierto? Y con eso se controla, porque esa es la base de la transmisión. La cama también transmite, ¿no es cierto? Que hemos dicho, se quedan los huevos acá. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo no puedo lavar las sábanas todos los días, ya. Sácalas al sol. Le ponen el cordero que hay en Arequipa, que no tanto sol, el sol mata los huevos. Listo. Frazadas, limpieza del ambiente, del dormitorio, hay que hacer eso. Que acá, que es lavarse las manos, las uñas, no corte de uñas. Lavar los juguetes, hay que lavar los juguetes con un escobillín, los fomites que se llaman, eso es profilaxis. ¿Y qué hacemos para el control? Disminuir el hacinamiento. Miren cómo están estos niños. Estos niños duermen tan juntos que hasta yo creo que se sueña lo mismo. Ahí es como se transmite el enfermedad. Y lavado de uñas, de manos, ¿no? Y acá está, miren lo que les digo, ¿no es cierto? Al niño pequeñito se le levanta, se le limpia bien y ya está. Y el tratamiento masivo también funciona. Esta parasitosis, en realidad, cualquier medicamento que funcione, cualquier antiparasitario, incluso este mismo compañero que hizo a los que iban a la playa, le gustaba mucho oxiuriasis. Hizo un estudio en que comparó el tratamiento con purgante y albendazol. Y a un grupo le dio albendazol y al otro solo purgante. Los dos se trataron igual. Entonces, ¿por qué? Porque el gusano no está fijo, no se elimina. ¿Cuál es el problema entonces? Es la autoinfección externa. Ese es el problema de la psoriasis. El tratamiento no. Si se trata y sigue en el mismo ambiente, igual va. Tratamiento cualquiera de parasitarios.